Vamos a revisar entonces el último tipo de función, una función que recibe datos y retorna datos. Vamos a hacer una función precisamente que nos calcule el área de un círculo. Entonces vamos a coger este código que se encuentra aquí y lo vamos a pasar a una función independiente. La función se va a llamar área círculo. Esa función me va a devolver un valor de tipo float que corresponde al área. En el prototipo ponemos el nombre de la función, pongámosle área círculo. Uno puede poner como nombres de las funciones palabras que estén sin espacios, sin caracteres exóticos. Uno puede ponerle números, pero no al principio del nombre de la variable, de la función. Hagamos una prueba. Si ponemos 1pi, aparece en rojo y nos aparece un error, ¿sí? No podemos ponerle a los nombres de las funciones números al principio, ¿listo? Entonces, pues como una práctica es poner caracteres que no sean extraños, eh, letras del alfabeto sin ñes y sin acentos, y podemos poner barra al piso, o en inglés le llaman underscore, pues para que se note claramente si hay dos palabras, dónde va el espacio. En este caso es área círculo y me va a recibir un tipo de dato float que va a corresponder al radio. Voy a definir la función aquí abajo. Otra vez, área círculo recibe un valor de tipo float y ojo que aquí tenemos que ponerle nombre a la variable que va a recibir. Entonces voy a ponerle R al radio. Abro llaves, las llaves corresponden al cuerpo de esa función y voy a declarar una nueva variable que se llame res de resultado y voy a calcular el área. ¿Sí? Pero pues aquí pusimos un área de 6, pero aquí estamos recibiendo, perdón, aquí pusimos un radio de 6, aquí vamos a recibir un radio R, entonces voy a coger pi, calculo pi por R por R. Y ese valor lo voy a almacenar en la variable res, que va a ser la variable que voy a retornar. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos el cálculo para cualquier radio, podemos reemplazar esto por la función área círculo y como parámetro le voy a enviar el número 6, que corresponde al área que quiero calcular. ¿Listo? Voy a revisar primero si el programa está funcionando. Listo, ahí nos está funcionando, nos está calculando el área del círculo. Voy a volver a hacer la prueba de escritorio desde cero. Entonces tenemos la pantalla y voy a poner una sección para cada una de las funciones. Entonces, una sección para la función principal. Voy a poner una sección para área círculo. Y voy a poner sección para pi no necesitamos porque no estamos utilizando ninguna variable. Saludo tampoco necesitamos porque no estamos usando ninguna variable. Voy a reducir aquí un poco el espacio para que se alcance a ver todo. Listo. Y una sección para la función suma. Entonces, viene la función principal, se declara una variable R. Voy a poner aquí R. Después viene la función saludo. Saltamos a la función saludo y mostramos en pantalla la cadena que aparece aquí en el cout, que es hola mundo. Y después viene un fin de línea, que es este que está acá. Después hay un return. En el return nos devolvemos a la función principal, que fue donde se llamó esa función. Vamos a la siguiente línea que dice suma 4,3. Entonces, en suma, recibe el 4
en la variable A y el 3 lo recibe en la variable B. ¿Listo? Entonces registramos para nuestra tabla A y B y registra los valores 4 y 3. Tenemos otra variable dentro de suma que es R, en la línea número 33, ponemos R. R tiene asignado el valor de A más B, que es 7. La siguiente línea de suma, que es donde estamos ahorita, es mostrar en la pantalla la cadena operación, después muestra el contenido de la variable A, que es 4, después pone esta cadena, después pone el valor de la variable B, que es 3, después pone la cadena igual, y después pone el contenido de la variable R de la función en la que estamos trabajando en este momento, que es suma, que es 7. Listo. Después nos devolvemos a la línea de la cual esta función fue llamada, que fue esta. ¿Listo? Ya resolvimos suma para 4,3. Ahora vamos a resolver suma para 14,6. Aquí no voy a tener tantos detalles porque pues ya les expliqué cómo funciona para 4,3. Sencillamente tenemos, recibe 14 en A, 6 en B, a R le asigno A más B, que es 20, y después muestra en pantalla el resultado de la operación con un fin de línea. 14 más 6 igual a 20. Fin de línea, que es este de acá. Return. Entonces llegamos acá. Después viene la línea 15, dice, a la variable R de la función principal, asígnele área círculo con un parámetro 6. Entonces, ¿qué sucede? Para poder hacer esa asignación debemos resolver primero la función área círculo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la definición de la función área círculo. Área círculo dice que recibe un parámetro R. Ojo, esta R de área círculo es diferente de la R de la función principal, es diferente de la R de la función suma, porque fue declarado dentro de la función. Entonces, esta R pertenece a main, esta R pertenece a suma. ¿Listo? Bueno, área círculo no tiene esta R que pertenece a esta función. Entonces, área círculo recibe en R ¿qué valor? El valor del parámetro, que es 6. Una vez recibe el parámetro, entonces vamos a hacer la operación. Dice que área círculo declara una nueva variable de tipo float con el nombre res. A res le asigno pi por r por r. Resulta que para poder desarrollar esta operación tenemos que hacer un llamado primero a la función pi, que es esto. Esta función que está de la línea 24 a la 26. La función pi nos devuelve 3.14. Entonces cogemos ese 3.14, que es lo que retorna, y lo multiplicamos por r por r. ¿Listo? Y ese resultado lo ponemos en res. $113.04. Lo ponemos en la variable res, ¿sí? Porque resolvimos pi, que nos da 3.14, por r, que vale 6, por r, que vale 6, da 113.04, no 113.14, perdón. Entonces ese valor 113.14 lo ponemos en la variable res y por eso lo registramos en esta columna bajo la función área círculo. Listo. Una vez tenemos eso resuelto, entonces área círculo nos retorna el valor de tipo float res. El valor de retorno que está acá debe coincidir, el tipo de dato del retorno debe coincidir
con el tipo de dato de la variable que estamos poniendo en la instrucción de retorno o la instrucción return. Entonces devolvimos el 113.04. Ese 113.04, esta función área círculo fue llamada desde la función principal en esta línea. Entonces, el 113.04 que devolvió área círculo es asignada a la variable R en la función principal. Entonces el 113.04 se lo asignamos a la variable R en la función principal. Después aparece línea 16, imprimir. El área de un círculo de radio 6 es. Y cogemos R de la función principal. Cogemos esa R de la función principal y la mostramos en pantalla. Eso es lo que hace el cout. ¿Listo? Entonces R de la función principal tiene 113.04. Y después de eso aparece el system pause y termina la ejecución del programa. Voy a mostrar esto en pantalla. Para eso oprimo F11 y aquí aparecen los resultados. Comparemos. Hola mundo, la operación, la primera suma, que fue esta. Suma de 4 y 3. Después la suma entre 14 y 6. Y después el área del círculo. Entonces cuando se hizo el llamado con 6, se calculó el resultado que era 113.04. Y ese valor se devolvió a la función principal en la variable R y entonces eso es lo que se muestra en pantalla. Puede que este ejemplo sea un poco complicado. Yo decidí hacerlo con las variables con el mismo nombre para poderles recalcar que es muy importante no confundir los nombres de las variables. Cuando ustedes estén haciendo sus programas o en ejemplos posteriores, yo puedo tratar de ponerle nombres diferentes. Recuerden que ustedes les pueden poner los nombres que quieran a las variables. Sin embargo, aquí lo hice como con fines ilustrativos, ¿sí? Porque estas son unos detalles que pueden aparecer de pronto en las pruebas.